Estamos de vuelta en la pantalla de CNN Chile y vamos a conversar de un tema de suma relevancia. Un estudio de la Universidad de Chile reveló una disminución en el consumo de alcohol y drogas entre los adolescentes, pero un deterioro en su salud mental. Vamos a conversar sobre esto con el jefe de la unidad de adicción de la clínica psiquiátrica de dicha universidad, la Universidad de Chile, el doctor Carlos Ibáñez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a CNN Chile. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por conectarse con nosotros en este día feriado. Lo decíamos en la presentación, junto a algunas comunas de la capital, de la región metropolitana, han implementado el modelo islandés, para ser más exactos, de prevención. Para adentrarnos en el tema, ¿en qué comunas lo aplicaron? ¿En qué consiste el modelo? ¿Y a jóvenes de qué edad? Perfecto. Bueno, efectivamente, desde el año 2018 que hemos estado trabajando con 4 comunas de la región metropolitana. Son las comunas de Colina, Lo Barnechea, Peñalolén y Renca. Y afortunadamente este año es la tercera ola de evaluación que tenemos de consumo de sustancias y estamos muy contentos de poder observar una disminución significativa, ¿no? Hemos medido el año 2018, el 2020, en donde se produjo la baja más importante, y después, desde el 2020 al 2022, hemos sostenido estos consumos bajos, ¿no? Tanto de alcohol como marihuana y tabaco, ¿no? Lo que son muy buenas noticias. Ahora usted me preguntaba respecto a en qué consiste el modelo, ¿no? Claro. De forma muy resumida, una de las características principales del modelo pasa por tener información fresca y muy específica respecto de los factores de riesgo y protectores de estas comunas y más aún de los colegios de estas comunas. Entonces, con esa información se comparte con las comunidades escolares, con los padres, con la municipalidad y todos sus departamentos, y se crean en conjunto con la comunidad planes para modificar el ambiente, en el sentido de que más que enfocarse en entregar información respecto, por ejemplo, de los daños de las drogas o que se entreguen competencias para decir que no al consumo, es más bien enfocarse en reforzar los ambientes, ¿no? Reforzar, por ejemplo, actividades deportivas, culturales, reforzar las habilidades parentales de las familias. Doctor, y y de en los ese apoderados. sentido, Sí. el alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, decía generar actividades extraprogramáticas que estén cerca de los domicilios también, o sea, facilitar, pavimentar el camino para que ese vínculo sea lo más cercano posible, ¿no? Toda la razón. La verdad es que los alcaldes de estas comunas han sido clave en que el proyecto vaya por un camino exitoso, ¿no? Ha sido clave cómo han podido irse acercando a los vecinos, cómo han generado actividades en respuesta de las necesidades que han encuestado y que han levantado desde los adolescentes, y han también generado un cambio organizacional muy importante de la forma en que trabajaban habitualmente los distintos departamentos, llámese educación, salud, deporte, ¿cierto?, Diveco, que gracias a este diagnóstico conjunto tienen muchas más posibilidades de hacer sinergia, ¿no? Y ahí el rol de los alcaldes de estas 4 comunas ha sido clave, ¿no? Ha sido muy importante para sostener estos cambios que, se fija, ya llevamos 5 años trabajando en conjunto, y para lograr cambios en prevención siempre tenemos que proyectarnos a largo plazo. No sirven las cosas cortas, ¿no?, de un año para otro, tienen que ser siempre miradas a largo plazo. Y en ese sentido, doctor, qué importante es que las universidades también salgan de las aulas y se involucren con la comunidad. Es un aporte desde otra vereda tal vez al que estamos generalmente acostumbrados, pero sin lugar a dudas en temas como esto es súper relevante. Yo creo que ese punto que levanta es clave, ¿ah? La verdad es que uno de los pilares de esta experiencia exitosa en Islandia pasa por esta colaboración que se produjo entre la academia, los tomadores de decisiones, llamémosle en este caso a los alcaldes, a la autoridad local del territorio, y a las personas que trabajan el día a día con los estudiantes, con los escolares, ¿no? No solo los profesores, que por supuesto son clave, pero también todas las otras personas que tienen que ver por distintos motivos con
el ambiente en que estos escolares se desenvuelven, tanto dentro del colegio como en las casas, como en los lugares de ocio. Entonces, la verdad es que esta alianza virtuosa genera muchas posibilidades de hacer las cosas distintas. En primer lugar, creo yo que una cosa muy potente tiene que ver que la academia de alguna manera sirve como tampón a la hora de generar Claro. cambios, por ejemplo, cuando cambia un gobierno local o cuando cambia un gobierno nacional, que lamentablemente muchas veces las políticas que se están implementando se borran y se parte de cero. Eso es un error que lamentablemente estamos más o menos habituados ya a ver, y para políticas que tienen que ver con la prevención, que se requiere en realidad una mirada de una política de Estado, ¿cierto? La inclusión de la academia sirve para sostener y para disminuir estos cambios que lamentablemente muchas veces juegan en contra de la población. Claro, En ese sentido doctor. estamos muy esperanzados Sí, de que esto se pueda sí, ampliar. sí, es que estábamos para ir profundizando y que podamos ir avanzando y tratar de abarcar todos los temas. Estábamos hablando entonces de la implementación del Perfecto. modelo irlandés de prevención en diferentes comunas. Para ir haciendo un resumen, esto ya se ha implementado en Renca, en Colina, en Peñalolén y me falta otra. Lo Barnechea. Lo Barnechea. ¿Hay posibilidades de poder llevarlo a otros territorios? ¿Han mantenido contacto con otras comunas, no solo de la región metropolitana, sino también del resto del país, donde se pueda llevar a cabo, donde se pueda implementar este modelo islandés? Mire, sí, la verdad es que una cosa positiva que hizo el Senda en estos últimos años es generar un diagnóstico basado en esta misma encuesta que nosotros adaptamos en muchísimas comunas del país. O sea, hay alrededor de 300 comunas en el país que cuentan al menos con una aplicación de esta encuesta, ¿ya? Desde el año 2019 a la fecha, ¿ya? O sea, en ese sentido, hay en el país ya avanzado un trabajo diagnóstico con un instrumento prácticamente idéntico al que ocupamos nosotros. También creo yo que ahí existe una capacidad instalada que permite proyectar esto de manera muchísimo más fácil, ¿cierto? Y muchísimo más potente que partiendo de cero. Entonces, hay comunas que, aunque no han estado en contacto directo con nosotros, a través de la experiencia de estas pioneras con las que estamos trabajando, han podido ir avanzando y de alguna manera sensibilizándose con esta manera de hacer prevención. Ahora, esto es muy heterogéneo, se fija, porque nosotros hemos trabajado muy directamente con estas comunas, tenemos a estos alcaldes muy comprometidos, sus equipos municipales ya con una experiencia de 5 años de implementarlo. Y bueno, por supuesto que en el resto del país la realidad es muy heterogénea. Existen comunas en las que recién se está haciendo por primera vez un primer diagnóstico y todavía falta bastante cierto trabajo como para llegar a mostrar datos como los que tenemos ahora. Pero sin embargo esa oportunidad está abierta, y como yo le decía hace un minuto, estamos muy esperanzados en que nuestras autoridades actuales, ¿cierto?, puedan seguir construyendo desde lo que ya existe, y que no tengamos esta mala práctica, ¿cierto?, de borrar todo lo que ha hecho los gobiernos anteriores y lo que se ha ido avanzando también a nivel de la academia por motivos políticos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bien esperanzados de que se pueda dar una colaboración entre la universidad y el gobierno, ¿cierto?, en la actual senda, y que podamos ir también aprovechando esta riquísima experiencia de estas comunas que han logrado estos resultados tan positivos. Sí, qué importante es eso que usted planteaba, doctor, darle constancia a las estrategias que terminen siendo políticas de Estado y que, independiente de que los gobiernos vayan cambiando de color político, haya medidas que se mantengan para efectivamente poder tener resultados duraderos. Estábamos conversando con el doctor del modelo islandés que se ha aplicado en 4 comunas, donde efectivamente busca involucrarse con el entorno, involucrarse con la comunidad, generar actividades que hagan
en que nuestros jóvenes, estábamos hablando particularmente de los 15 años, doctor, porque a eso se han abocado en este trabajo, se desliguen, por ejemplo, del consumo de alcohol y de otras sustancias. Pero otro tema del que ustedes también se han hecho cargo, doctor, es la salud mental, donde sabemos que en nuestro país hay una gran, pero gran deuda. O sea, el tema de las coberturas siguen siendo carísimas, muchas veces inaccesibles, o incluso en el sistema público las horas son en tiempos donde en verdad la persona no va a poder acceder rápidamente a un especialista, cuando son a veces temas que requieren con urgencia un tratamiento. Ahí también han enfocado el trabajo, ¿verdad, doctor? Toda la razón. Sí, quizás antes de entrar de lleno al tema de salud mental, quisiera precisar que el diagnóstico es en escolares de segundo medio, de 15 años, pero las intervenciones, al ser intervenciones ambientales, están destinadas a todos los escolares, ¿no? Desde primero básico a cuarto medio. En el fondo, el trazador, nuestro, de alguna manera, termómetro está puesto en el segundo medio, a los 15 años, pero las intervenciones son sistémicas. Eso quizás sería bueno. Ahora, respecto al tema de la salud mental, también tiene toda la razón, ¿ah? Efectivamente, hemos visto cómo desde el inicio de la pandemia tenemos cada vez más síntomas depresivos y más síntomas ansiosos, ¿verdad? Para llegar este año 2022, lamentablemente, alrededor de un 20% de nuestros encuestados, ¿no?, que son alrededor de 4.000 en estas 4 comunas, tiene síntomas depresivos. Eso quizás es importante, de todas formas, precisar que no se trata de una depresión mayor, este 20%. No significa que el 20% de los escolares requiere estar tomando fármacos, ¿no? Significa que tiene algunos síntomas, por ejemplo, como ver el futuro sin esperanza, por ejemplo, que tiene algunos síntomas de insomnio, problemas para dormir, que está muy nervioso, muy ansioso, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente medidas generales que no tienen que ver con terapias, por ejemplo, psicológicas, ni menos aún con fármacos, pueden ser suficientes para aliviar este malestar. Medidas generales me refiero, por ejemplo, a esto mismo que hablábamos, la importancia de tener actividades recreativas, disminuir el tiempo que pasan en las pantallas, compartir más con sus familias, hacer más actividad deportiva, conversar con amistades, con familiares respecto a cómo se sienten. Ese tipo de medidas son las más importantes para disminuir estos síntomas, ¿ya? Ahora, respecto al acceso, eso es un acceso a la atención a salud mental. Eso efectivamente es un capítulo muy, muy complicado, ¿no? Hace ya muchos años en nuestro país, ¿no? Tenemos datos de que 1 de cada 5 personas con depresión tienen un tratamiento para su depresión, ¿no? Y la depresión es auge, es una de las enfermedades de salud mental que tienen, se supone, una mejor cobertura, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en ese sentido muy al debe, ¿sí? Hace muchos años. Con la pandemia sabemos, igual como muestran nuestros datos, no solo los síntomas, sino también los trastornos de salud mental han aumentado, ¿sí? Y sobre todo al principio se disminuyó mucho el acceso a las consultas médicas y psicológicas, porque se cerró todo, ¿ah? Estaba todo muy enfocado, ¿cierto?, en el COVID. Todas las consultas electivas prácticamente se suspendieron por varios meses. Entonces, esta brecha, esta dificultad en el acceso, ¿ah?, aumentó aún más. Y ahí hay otro punto clave que tiene que ver con esto a nivel más nacional, ¿cierto?, más macro, con el presupuesto destinado a salud mental, ¿ah? Lamentablemente en nuestro país es un 2% del presupuesto de salud, cuando se sabe, la OMS hace muchos años lo plantea, y en el Plan Nacional de Salud Mental también está incorporado, es que esto debiese ser un 6% del presupuesto de salud. O sea, estamos funcionando con un tercio, teóricamente, de lo que se requiere. Y eso significa lo que usted bien decía hace un minuto, que la gente no alcanza horas cuando necesita, que cuando necesita control también es muy difícil poder acceder a él, y que también la calidad de los tratamientos, por lo tanto, disminuye mucho, ¿ah? Si hay una persona que tiene control muy a lo lejos, también es más difícil que se le vayan haciendo los ajustes necesarios para que se recupere. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran problema para el programa de gobierno del presidente Boric.
planteó aumentar el presupuesto a un 6 o 5%, y ahí estamos también muy esperanzados, esperando, ¿cierto?, que nos presenten desde el MinSal cuál va a ser esta planificación para aumentar el presupuesto. Estamos hablando de triplicarlo de aquí al final del gobierno, entonces no es poca cosa. Y bueno, yo diría que ahí es donde está Sí. la gran posibilidad de solucionar el problema. Doctor, para ir cerrando y como una manera también de orientar a muchos papás y mamás que nos pueden estar viendo a esta hora de la mañana en CNN Chile, ¿a qué señales debiesen estar atentos? Por ejemplo, para observar comportamientos de sus hijos que tengan que ver precisamente con lo que conversábamos, con la salud mental. Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es estar presentes, ¿no? El compartir con sus hijos, de alguna forma salir juntos, el saber con quién están, conocer a los padres de sus amigos, el tener reglas claras respecto a los horarios de regreso a la casa, el estar muy presentes, participar de las actividades del colegio, facilitar y acompañarlos a las actividades recreativas. Todo eso, de alguna manera, permite crear una relación estrecha y de confianza que ante señales, por ejemplo, como falta de interés en las actividades que normalmente los adolescentes disfrutaban, ¿cierto? ¿Ah? Si les gustaba el deporte o les gustaba juntarse con ciertas personas y después deja abandonado el deporte, o empieza a tener un mal rendimiento escolar cuando normalmente había tenido un buen rendimiento. Esas señales se van a percibir mucho antes si existe una buena relación, ¿no? La otra cosa es cómo son sus pares, sus amigos. La verdad es que está bastante claro que, por ejemplo, los estudiantes que perciben que la mayoría de sus amigos se embriagan, ellos también tienden a embriagarse más, tienden a fumar más tabaco y también a consumir más marihuana. Entonces, también el conocer a los amigos, ¿no? Y de alguna manera el percatarse de que las amistades están con conductas de riesgo también es una buena señal para, de alguna manera, alertar a tiempo que el hijo de esta persona puede estar con alguna dificultad. Estas son señales, creo yo, que uno pudiera atender, ¿no? Oh, sí. ¿Sí? Sí, lo escucho, doctor. Es importante todos esos tips que está entregando. Si quiere, termine la idea. Adelante. Sí, bueno, el sueño también es muy importante, ¿no? O sea, si hay insomnio, si hay, por ejemplo, un uso excesivo de pantallas, que eso interfiere con las actividades de la rutina de estos niños, o sea, el que, por ejemplo, dejen de estudiar o dejen de participar de las actividades familiares, o esto significa que se acuesten a dormir muy tarde porque se quedan con las pantallas, o cualquier actividad que interfiera con estas rutinas más saludables, también es una señal de alerta, ¿no? Y lo importante es, frente a esas señales de alerta, preguntar qué está pasando, acoger y recordar qué es lo que son las cosas que les gustaban y facilitar que las vuelvan a hacer, ¿no? En el fondo, estas señales de alerta no inmediatamente significan que este joven, este adolescente requiere una atención clínica, sino que muchas veces con reforzar las cosas que antes hacían juntos, con reforzar las cosas que le gustan Claro. a este o esta joven, puede ser suficiente. Claro que sí, doctor Carlos Ibáñez, de la Universidad de Chile. Vamos aquí a dar todo el cargo exacto. Jefe de la Unidad de Adicción de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber conversado con nuestro canal sobre la implementación de este modelo islandés en 4 comunas de la capital: Renca, Peñalolén, Lo Barnechea y Colina. Ahí sí están las 4. Y bueno, vamos a quedar muy, pero muy atentos a que este modelo pueda ser implementado también en otros lugares, en otras zonas de la región o también de nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Importante hablar de estos temas. Que esté muy bien y gran fin de semana. Muchas gracias a usted, igualmente. Chao, gracias.